O sea, si yo tengo sospecha o tengo el control de la cobranza, lo que voy a hacer al cobrador es, bueno, dame la libreta. Lo primero que hago es contar que todos los comprobantes estén ahí, ¿no? Del 1 al 50, que no esté faltando nada en el medio, porque él podía usar un esos recibos, arrancarlo y tirarlo y quedarse con el dinero. Eso sería una maniobra. Y después verificar que lo que digan los recibos es lo que me entrega como valores. ¿Qué me va a entregar? Me va a entregar efectivo, o sea, moneda y billetes, me va a entregar cheques, me va a entregar, de repente me puede entregar boletas de depósito, porque ya que iba pasando por el banco, ya aproveché y lo depositó, bueno, está, me ahorra trabajo, está bien, tiene una boleta de depósito. Y puede tener conformes también, o vales, lo que sea. Él me entrega valores los recibos equivalentes a lo que dice que cobró en los recibos. Ahí está. Es como los después, recibos es como cuando los recibos anulados, que en realidad se tiene que corroborar que estén todas las vías para corroborar que realmente estén. Sí. Podés equivocarte, pero tenés que tener una explicación. Exacto. Por ejemplo, hiciste mal el recibo. Bueno, tienen que estar las dos vías de los recibos ahí en la libreta, la original y la copia por lo menos. Y verifico otras cosas también, que esté debidamente llenado, que no me ponga fechas raras. Por ejemplo, si está cobrando el día de hoy, que no me ponga la fecha de hace 3 días o la fecha de mañana, ¿no? Son cosas que tienen que prestarse mucha atención porque ahí es donde se arma el relajo, el descontrol, y cuando hay descontrol provocado, el que lo hace el relajo generalmente es una persona que sabe que está haciendo el relajo y el relajo le sirve como medio de excusa, digamos. Uy, soy muy distraído. Sí, la verdad que yo estoy muy atrasado porque tengo muchas tareas y entonces me dedico a cobrar pero no a ordenar. Y en realidad es mentira, es una táctica que se usa a nivel de los que van a cometer fraudes, mantener el desorden. La otra cosa es trabajar con números globales. Por ejemplo, un tipo que está ordenado, un contador ordenado, cuando registra los sueldos va a poner sueldos, jornales, horas extras, horas nocturnas, va a tener rubros todos ordenaditos para hacer análisis después. Ahora, si hay relajos y yo quiero que el BPS no me controle porque le va a costar un trabajo bárbaro, agarro y pongo remuneraciones y ya está. Y ahí hay mezclado liquidación, salario vacacional, aguinaldo, sueldos, horas extras, meto todo ahí en un solo rubro y andar a arreglar eso. Es imposible. Yo lo he visto en mi trabajo que lo hacían a propósito. Los contadores donde yo trabajé a veces lo hacían a propósito para dificultarle el trabajo a los inspectores, por ejemplo, del BPS. Y en la DGI lo mismo, ¿no? Llevar una contabilidad muy leve para que la gente se dificulte y se canse. Y entonces, en vez de hacer un control exhaustivo, haga un trabajo que... Sí, hacen lo que pueden. Y después opinan, en vez de estar informando apropiadamente. Porque tienen un tiempo para hacerlo. Tienen unas semanas para emitir un juicio, por ejemplo, y entonces, digamos que se les dificulta hacer el informe y opinan cualquier cosa. O te matan. Por desprolijo. Bueno, vamos a seguir con lo que estaba ahí, que ya estábamos al final. Bueno. Siguiendo entonces, estábamos acá, creo. A ver. Retenciones indebidas de cobranza y posterior empleo de otras cobranzas para acreditar la cuenta del cliente. ¿Qué quiere decir? Que le cobro a fulano, ¿no? Y lo pongo, voy bicicleteando, lo que le cobro al cliente A,
tapo la deuda del cliente B, que me había quedado con la cobranza del cliente B el otro día, entonces ahora trato de cubrir con la que cobré hoy, tapo la deuda del otro, ¿no? Y así, entonces estamos hablando de jineteo de fondos, calecita, o bicicleteo, y tiene otros nombres más. ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizarían para prevenir estas cosas? Siempre que yo evalúo el control interno, reviso un montón de cosas, así digamos que tengo un paquete de cosas que hago, que son para trabajar menos, ¿no? Si yo veo que algo está bien, entonces eso lo hago menos. O sea, después voy a tener que hacer menos procedimientos. Y si hay algo que está muy mal y yo tengo sospechas, entonces hago un programa de trabajo más intensivo. Entonces, para hacer esas tareas, para dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas al trabajo, bueno, puedo hacer, por ejemplo, pruebas de operaciones de ventas, devoluciones y emisión de notas de crédito de cobranzas y bajas por incobrabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me hago una hojita de trabajo, un papel de trabajo, donde hago un seguimiento de al azar, por ejemplo, de varias operaciones, a ver cómo fue. Esta factura luego se cobró, más o menos en determinado tiempo, luego veo que hubo o puede haber pasado que hubo una devolución, ahí me llamaría mucho la atención esa devolución, a ver, ¿por qué fue esta devolución? ¿Fue una devolución de mercadería o hubo algo raro acá en esta devolución? Analizo todo eso, lo mismo que la emisión de notas de crédito de cobranza. ¿Por qué le hicieron una nota de crédito en la parte de cobranza? ¿Realmente la persona pagó antes de tiempo y por eso se le hizo un descuento por pago adelantado, ponele? ¿O pagó fuera de plazo y yo hago un descuento y me quedo con la diferencia, ¿no? Hago un descuento de 5% por pago adelantado, pero resulta que pagó fuera de fecha y el cobrador se quedó con el 5%, ¿no? Cobró la totalidad, pero luego emitió una nota de crédito que ni siquiera se la entregó al deudor, ¿no? Y se quedó él con el dinero. Bueno, eso es una posibilidad. También verificar las bajas por incobrabilidad. Si yo doy de baja a un deudor, quiero ver por qué, quién lo autorizó esa baja. Todo ese seguimiento de la facturación, la nota de crédito, la cobranza y después la potencial baja por incobrabilidad, debe seguir un procedimiento. También todo esto debe estar cotejado, o sea, revisado, con registros y documentación respaldatoria. Cada operación que hay acá, devolución, facturación, respaldado con facturas, notas de crédito, o sea, descuentos o devoluciones respaldado con notas de crédito, los recibos, la autorización de la baja por incobrabilidad, todo eso debe estar registrado, ¿no? Y documentado por personal con autoridad suficiente. Así como las pruebas, dice, desde los comprobantes hacia los libros. O sea, que eso tiene que coincidir los libros contables con los documentos. No solo que tienen que estar autorizados. Después, otra prueba que se puede hacer, lo que se llama la circularización de saldos a una fecha, no necesariamente coincidente con la de los estados contables. Los auditores internos o externos pueden pedir a los deudores que le manden los saldos de las cuentas o los movimientos de las cuentas en un periodo determinado. Circularizar es eso, enviar una solicitud a los deudores, también se hacen los proveedores, en el cual ellos me informan cuál es el saldo de la cuenta o los movimientos de la cuenta. Claro, está. El estado de cuenta cuando te envían.
para corroborar que esté correcto. Está hecho para eso, es para que vos verifiques que tus cuentas están bien, pero también que me avises si hay algo mal que yo no tengo, ¿no? Claro. En realidad le beneficia a los dos. Es como que hay una oposición de intereses, hay un beneficio mutuo para los dos, y un control de que los procedimientos de cada una de las empresas están de acuerdo. Si coinciden los dos, quiere decir que hay un gran porcentaje de seguridad y que se están haciendo bien las cosas. Porque están de acuerdo entre ellos. Hay procedimientos en la práctica que dicen que pueden ser afirmativos o negativos. En este sentido, esta circularización del saldo pueden ser que yo le pregunte a alguien si este saldo está correcto y si estos movimientos están correctos, y en el caso me tiene que decir que sí, que están o que no están, o puede decirme, en caso de que estén mal, avísame. En caso de que haya alguna diferencia, avísame. Entonces yo lo doy por bueno. O sea, en un caso es, por la afirmativa, avísame que esto está bien. Y siempre avísame. El otro caso es, si encontrás una diferencia, avísame. Es el caso al contrario. Si no me mandás ninguna confirmación, yo voy a asumir que todo está bien. Bueno, otra cosa que se puede hacer es arqueo de documentos a cobrar, o sea, arqueo de conformes. Recuerden que no solo se hacen arqueos de caja, nosotros lo hacemos como arqueo de caja, pero si ustedes siguen la facultad después, van a ver que existen arqueos de valores en general. Todo lo que puede ser sujeto a arqueo, el dinero, que son monedas y billetes, pero también se pueden hacer arqueos de cheques diferidos o arqueos de documentos a cobrar, como los conformes. Y también ese arqueo luego se puede conciliar con los registros contables, ¿no? Yo reviso y encuentro que tengo 100.000 pesos en 4 comprobantes, ¿no? En 4 conformes o en 4 cheques diferidos. Y después voy a la contabilidad y verifico que el saldo es ese que dice ahí. El procedimiento es exactamente igual al arqueo que ustedes conocen, de caja. Y bueno, la otra es la comprobación sobre la existencia de cuentas a cobrar debe ser complementada con el de su cobrabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un registro, por un lado, de las ventas a crédito, y por otro lado las cobranzas de esas cuentas a crédito, y más o menos a largo plazo se debe dar que deben coincidir. Digamos que esto sería una revisión del tipo conceptual, ¿no? O numérica. Si yo más o menos en un año vendo tanta cifra, yo tendría que, por un lado, verificar si esos porcentajes de cuentas a cobrar, de ventas a crédito, son más o menos razonables, y si a su vez están cobrados, si hay cifras similares a las cobradas. Por ejemplo, yo vendí 1.000.000 de pesos a crédito y tengo que verificar que haya recibos por 1.000.000 de pesos más o menos. No tiene que dar exactos, son conceptuales estas cosas. Bueno, estas son más o menos las ideas que se manejan. No tienen por qué saber esto, pero es importante que sepan de qué se trata el control interno. Y que no nos quedemos ahí con esa ideita de, bueno, eso teórico, el auditor es esto, y no sé qué, sino que en la práctica todo esto es aplicable, ¿no? Y bueno, más adelante voy a hacer unas pruebitas con esto, pero primero hagan el de auditoría, y después voy a hacer una pruebita parecida, con algunas preguntas, y capaz que algún cálculo o alguna sugerencia que le voy a pedir a ustedes. Por ejemplo, el cajero hizo tal cosa, ¿qué controlaría usted? ¿No? Claro. De razonamiento, Bien. algo por el estilo. Y bueno, por ahora, si no tienen preguntas. Profe, en cuanto al retorno a las clases presenciales, sí. ¿usted tiene alguna novedad? Bueno, volvemos al 15.
Sí. Volvemos al 15. Van a ser con muchas normas de seguridad, 1,5 metros de distancia, tapabocas, lavado de manos, en cada clase van a tener que usarse alcohol en gel, nosotros vamos a tener que limpiar los pomos de las puertas y todo ese tipo de cosas. Se recomienda el distanciamiento. Los que no quieran ir no van. No va a haber sanción, no va a haber falta. Muchos han abandonado el curso, por lo que vimos en las reuniones de antecedentes. Estamos viniendo como la mitad. Sería bueno saber y ir comentando en los grupitos de WhatsApp, los que no, sobre todo los que no pueden, no tienen computadora. Bueno, que esas personas de alguna manera vuelvan lo antes posible a las clases. A ver, nos han recomendado que hagamos 2 grupos. Los que han seguido y que más o menos están siguiendo el curso, y después las personas que están más atrás. Y bueno, y el asunto es que tenemos que ver que lleguen los 2 grupos a fin de año con los mismos conocimientos o con nivel suficiente para pasar. ¿Y el horario sería el mismo? Los horarios de clase, van a ser o la mitad, más o menos. Van a ser 4 horas por día. Tal vez van a ver al profesor una vez si tenían 2 veces, posiblemente tengan una vez, y si tenían 2 horas, tal vez lo vean 1 hora. Va a ser algo así. Hasta que se normalice todo, que eso no lo sabemos, si va a ser hasta fin de año o antes. Capaz que después de julio arrancamos ya de lleno, o estoy casi seguro que no va a ser así. Pero posiblemente se le va a dar la posibilidad a los alumnos de que algunos de ellos puedan seguir virtual. Eso. Sin sanción. O sea, sin obligación de ir a clase. Hay algunos que le ha favorecido. Los que tienen sí, hijos, los que en van de cuanto al coche. transporte, es complicado. Pues. Sí, claro. No, y ustedes se ahorran dinero también. Pero tienen que contar que hay determinado tipo de personas que no tiene una computadora propia, que no tiene un cuarto propio, que tiene hijos también, que son varios hijos que usan una sola computadora para todos, y que a veces tienen computadora, pero es muy vieja, o esa computadora no conecta con internet, o no pueden pagarse los datos de internet, ¿no? Hay situaciones que, bueno, para los que acceden a la plataforma y se necesita computadoras, se les va a asignar esta semana la posibilidad de ir a 12 máquinas que hay allí. Van a ver con todas las seguridades, cada tanto se limpian los teclados y eso. Van a quedar 12 máquinas disponibles para las personas que no tengan computadora, ¿no? Y que no quieran ir a clase y que quieran seguir el curso, aunque sea virtual, pero desde ahí desde el auto. Claro. O sea, tienen la computadora ahí. No necesariamente tienen que ir a horario de clase. O sea, es todo muy flexible. Ustedes van a hacer lo que más les convenga. Y nosotros nos tenemos que adaptar, lo cual es horrible porque a mí me sirve más ir a clase, dar una hora de clase y después irme a mi casa. Y no estar persiguiendo a cada uno, corrigiendo, haciendo pruebas. Las pruebas me demoran horas. Un cuestionario de 12 preguntas me puede demorar 2 o 3 horas. Después configurar eso y copiarlo de una plataforma a la otra y todo. Es todo un lío. Yo prefiero ir a clase y dar la clase, me voy a mi casa después. Pero bueno, así es la cosa y no me voy a poner a quejar ahora. Esa es la realidad. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, era eso nomás. Bueno, esto queda colgado ahora. Ya en 10 minutos esto se transforma, hay un proceso de conversión y después lo tengo que levantar a YouTube y lo cuelgo en la clase. Bien, profe, le avisamos a los compañeros. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.